En esta mañana, aprovechando la oportunidad que tenemos para poder compartir y celebrando la Navidad, y yo creo que una de las cosas que, una palabra, yo no sé si ustedes la usarán, la dirán, feliz Navidad. Feliz Navidad. Y usted le dice feliz Navidad a cualquier persona, ¿verdad? Pero en realidad entendemos lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo feliz Navidad. O sencillamente ya se volvió algo parte de la cultura de feliz Navidad. En Estados Unidos, Merry Christmas. Y no importa, hay gente que no cree en Jesús, pero feliz Navidad. Hay gente que está en contra del cristianismo, pero feliz Navidad. Entonces a veces nosotros como cristianos creo que necesitamos entender el hecho de lo que esto significa, de la connotación que tiene. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un poquito acerca, esta va a ser la primera parte, la segunda parte de este estudio va a ser el miércoles. Para aquellos que quieran seguirnos, va a ser por Facebook Live y por Zoom, el próximo miércoles 23. En el libro de Timoteo, ¿qué tiene que ver Timoteo con la Navidad? Mucho. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces, los que vienen llegando, no es que empezamos más temprano, sino que tuvimos problemas técnicos para la alabanza. Si hubiéramos tenido una guitarra, ¿alguien anda con una guitarra? Los angélicos siempre andan con guitarra, ¿no? Nadie. Bueno, hubiéramos tocado, pero bueno. En primera de Timoteo, en el capítulo 3, hoy día vamos a estar mirando el pasaje en el versículo 16 del capítulo 3. Un cántico, uno de los primeros himnos de la iglesia del primer siglo. Y hay 6 aspectos que nos menciona aquí este pasaje. Hoy día solo vamos a ver 2 y el miércoles vamos a ver los otros 3 en cuanto a la connotación que este pasaje tiene con el tiempo en el que estamos viviendo. Y si usted sabe y conoce ya el tiempo en el que estamos viviendo, es una fecha, un tiempo en donde hay mucho movimiento, adornos, Navidad, regalos. La gente ahí anda pensando qué le va a regalar al pastor, una serie de cosas, ¿ya? Pero el asunto es que a veces se pierde el sentido en esto. Y caemos en un corre y corre. Tanto así es que a veces en muchas iglesias tiene que cerrar, porque la gente no llega. ¿Se imagina usted? Bueno, aquí, gracias a Dios, nunca hemos cerrado. Obviamente no llegan todos los que tendrían que llegar, pero nunca se ha cerrado. Pero hay lugares donde no vamos a hacer nada, se cierra, porque la gente anda celebrando o la gente está de fiesta. Y yo creo que ahí inmediatamente estamos mostrando que no tenemos ningún sentido ni ninguna connotación real de lo que debiera suceder en la vida del creyente. Y cómo como creyentes necesitamos reunirnos para poder recordar, celebrar. Esta es una de las conmemoraciones o celebraciones que me encantan, Navidad. Es una de las que me encanta y yo creo que sin Navidad no hay cruz. No hay cruz. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender. Que aquí es donde comienza para nosotros, ¿ya?, a desarrollarse todo el plan de Dios para
redimir al hombre. Ya comenzó desde el Antiguo Testamento, pero aquí ya comienza a materializarse. Fíjense, sin cambiar ahí en donde tienen, pueden mantener su mano ahí en Timoteo, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en este pasaje, cuando el Señor aparece a los pastores, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 8, vamos a leerlo. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El advenimiento de Dios entre los hombres. Y estos pastores humildes, en la escala en la que ellos se encontraban, era la más baja, estos ángeles vienen y se les aparece a ellos. Y le da estas nuevas de gran gozo. Y es mi esperanza de que usted hoy día pueda salir medianamente entendiendo el significado de este evento. Que podamos nosotros entender el efecto tremendo que puede tener esto en la vida de una persona, cuando entiende realmente la magnitud, la magnificencia del mensaje de la venida del Mesías y del nacimiento del Mesías. Y aquí el Señor envía a estos ángeles para que sea anunciado a estos pastores el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño. Y esto comienza a llenarnos de esperanza. O sea, ha nacido un Salvador. Y la gente hasta el día de hoy sigue buscando por un Salvador. Sigue buscando por alguien que los salve. Siguen buscando por alguien que salve su relación. Siguen buscando por alguien que salve a lo mejor a un pariente. Siguen buscando por alguien y lo buscan en el lugar equivocado. Y aquí es el tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo nació. Ahora, ahí tenemos detallado lo que ocurrió. Y cuando Pablo escribe ahora aquí a los hermanos y especialmente a Timoteo, el pastor, en este tiempo de la iglesia, probablemente en Éfeso, le escribe en el capítulo 3, en el versículo 16, haciendo referencia a esto. Y fíjense lo que el apóstol le dice, inescrutable, dice, inescrutable, grande es el misterio de la piedad. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Entonces, fíjense lo primero, cómo introduce el apóstol una verdad increíble para la iglesia, para los creyentes. Y lo primero que dice aquí, que es inescrutable. Y la idea aquí de inescrutable es algo que es obvio. Esto es lo que él está diciendo. Algo que es en conciencia de todos aquellos que conocen al Señor. Es lo primero, algo que usted no puede eludir, algo que no tiene discusión. A eso se refiere aquí. No tiene discusión. Y no solo eso, sino que dice que es grande, es mega. La palabra aquí es mega, es abundante, incomparable. Y la relación aquí tiene que ver con la imposibilidad de un hombre de hacer esto. Por eso esto es algo que no tiene discusión. Ningún hombre puede hacer esto, es algo que Dios solamente puede hacer. Por eso dice que este es el misterio.
Y como hemos visto en otras ocasiones, la palabra misterio no habla de algo así como, de algo que tiene que abrir aquí y encontrar, sino sencillamente habla de una verdad que ha estado oculta, siempre ha estado ahí, pero ahora ya ha sido revelada. Esto es misterio. Algo que estaba ahí, algo que no nos dimos cuenta, pero ahora ya se ha revelado, se ha descubierto, se le ha sacado el velo a esta gran verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice de la piedad, bondad. Grande es el misterio de la piedad, de la bondad, de la fe, de la benignidad, de la pureza. Y la idea aquí es de bueno. Grande es el misterio. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos y se acercó el hombre, el joven rico, y le dice, maestro bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Solo Dios. Bueno, esta es la misma idea aquí. Grande es el misterio de este único Dios, bueno, piadoso. Es algo que no tiene discusión. Es algo que nadie puede poner en duda. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo que no se puede eludir, es una realidad. Por más que la gente quiera, antes de Cristo, después de Cristo. No necesitamos ser teólogos, ni apologistas, pero podemos ver esa realidad. Y la idea aquí de Pablo al escribirle a Timoteo y a los creyentes en general, en este caso a nosotros, es que esta verdad, que no puede eludirse, una verdad que es clara, va a transformar la vida. Cuando alguien entiende esto, y es lo mismo, cuando uno viene a Cristo Jesús, su vida no puede ser la misma. No puede ser la misma. Esto va a transformar su vida. Va a cambiar su vida por siempre y para siempre. La verdad. Y es algo que usted y yo vamos a recordar. Entonces, fíjense lo que dice aquí en referencia a este misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado. La palabra manifestado aquí es dado a conocer al hombre en la carne. Y la idea aquí es lo que era invisible se hizo visible. Lo que estaba envuelto ya se hace claro. Aquello que era difícil de conocer ahora es conocible. A eso se refiere el apóstol cuando habla de que Dios fue manifestado. O sea, la esencia de la encarnación, la esencia de la venida de Jesucristo tiene que ver con esto. Que Dios, Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, tomó carne, fue manifestado en carne, agregó a su deidad humanidad, no dejó de ser Dios. Y vean lo que es interesante, Él se convirtió en lo que éramos para que usted y yo podamos llegar a ser lo que Él es. No puede ser al revés. Yo no puedo convertirme en lo que Él es si Él no hubiera venido convirtiéndose en lo que yo soy. Ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Juan escribe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 14. Me dijeron que tenía que alargar mucho hoy día por los niños. Entonces, voy a alargar. Para que los niños disfruten su fiesta de la alegría. Pero en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta es la manifestación. Desde el principio era Dios. No es que era un Dios, Él era Dios, la esencia misma, la misma naturaleza, los mismos atributos.
Pero este Dios se manifestó en carne. Y Juan dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito. Entonces, primero, cuando Él se manifiesta en carne, primero Él está mostrándonos la naturaleza de Dios a nosotros. Está mostrando al hombre que Dios se está manifestando, Dios Padre se está manifestando al hombre a través de su Hijo, al tomar esta naturaleza humana. Es lo que Él está haciendo. Y una de las preguntas que a nosotros a veces nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo es Dios? Pero si a Dios no lo ha visto nadie. Nos dice Juan 1:18. Pero se ha manifestado a través del unigénito. Y los discípulos tenían esa misma inquietud. Entonces, a veces uno tiene esta idea, bueno, yo no sé cómo es Dios. El problema es que la gente no sabe cómo es Dios porque no conoce a Jesús. Ese es el asunto. Porque Jesús es la manifestación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense lo que dice ahí en Juan, en capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo está diciendo Jesús. Aquí no es un credo de una denominación, esto es la enseñanza pura de Jesús. Y Jesús dice, hay un solo camino, está la única verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres ir al Padre? Bueno, tienes que venir por mí. Y vea el asunto aquí. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces todos los discípulos estaban, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cómo Él está diciendo que si lo conocemos a Él, conocemos al Padre? Y ahí viene la pregunta que todos a lo mejor nosotros nos hemos hecho. Si Dios se me aparece, creo. Y vea lo que dice Felipe. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, a ellos tuvieron una bendición, un privilegio de ver a Cristo, de tocar a Cristo, de oír a Cristo, de reflexionar con Él, de comer con Él, de estar viviendo con Él. A nosotros nos ha pasado. Por eso más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Pero vea lo que el Señor le responde aquí a este hombre, y esto es parte de la esencia de la Navidad. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El Señor le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces cuando Jesús vino, cuando Jesús nace, lo que Él va a hacer es eso, expresar la imagen del Padre a través de su vida, a través de su forma de vivir, a través de su enseñanza, a través de su gracia, a través de su amor, porque Él no hacía nada que no fuera dado o otorgado por el Padre. Él no hablaba nada que no fuera dado o otorgado por el Padre. Él estaba manifestando al Padre. Y nosotros vemos el testimonio por medio de las Escrituras de Jesucristo, Dios manifestado en carne, la misma persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es Jesucristo, Él es Dios. Por eso Juan dice en Primera de Juan, en capítulo 1, en el versículo 1 al 3, esto es lo que dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Imagínense ustedes, porque a veces nosotros tenemos una idea media religiosa, ¿ya? Y legalista de la relación que los discípulos pudieron haber tenido con Jesús. Pero imagínense a Juan con Jesús, del brazo ahí, con el brazo en el hombro, caminando, y Jesús hablando con él. Esto es lo que él está diciendo aquí. De una realidad, de una relación profunda con Él.
lo que vimos, lo que observamos, lo que tocamos, lo que reflexionamos, lo que sentimos. Tocante a quién, al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Es Cristo Jesús. Y vea lo que dice ahora en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y no solo eso, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando la gente dice feliz Navidad, ¿qué está diciendo? Porque la verdadera Navidad es para aquellas personas que hay Cristo nacido en su corazón y tienen comunión con Él y a través de Cristo Jesús pueden tener comunión con el Padre. Y para nosotros tiene ese verdadero y real sentido. Yo sé que dice, eso es una fiesta pagana. Está bien. Para usted. Para usted. Pero aquí nosotros vemos que es importante que nosotros recordemos este tiempo. No hay otra fecha en la que el mundo comienza a pensar en el nacimiento de Cristo Jesús, aunque sea de una forma no a lo mejor buena, pero comienzan en eso. Y la palabra que define este tiempo es regalo. ¿Quién está pensando en un regalo? Y hay gente que, no voy a ir a la casa de él porque no tengo regalo. ¡Qué absurdo! Si yo te invito a mi casa, no que te esté invitando, pero si yo te invito a mi casa, no tienes que llevar regalo. Viernes cerdo, estamos y la jugamos. Pero la gente a veces tiene eso. Es que me invitaron y tengo que llevarle regalo a Raimundo y a todo el mundo. No es así. No es así. Y a veces nosotros creamos esa expectativa. Entonces ve aquí, Jesús no solo se manifestó para mostrarnos cómo Él es el Dios verdadero, sino para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Él no solamente dice, esto es lo que yo soy, la idea es que ustedes lleguen a hacer eso, y eso es lo que dice la Escritura. Siendo transformados día a día a la imagen de Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces cuando Cristo vino a este mundo, es lo que vino a mostrar al Padre. Es lo que Él vino a mostrar, vino a darse como ese regalo. Como ese regalo. En Colosenses, el capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, la suma total de la divinidad, el poder y los atributos de Dios en Cristo Jesús estaban. No era parte de un poquito, medio atributo, no, todo. Esto no es algo que fue añadido a su ser. Esto es algo que Él era por naturaleza. Y ese es el problema para aquellos que creen que Jesús no es Dios. Aquí sencillamente es lo que está diciendo. Es parte de su esencia, parte de su constitución, y esto es algo que es permanente. Vea lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señales. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para el caso de Acab tenía una connotación, pero ya en el caso de Cristo Jesús, el nombre Emmanuel tiene un sentido totalmente más profundo. Porque lo que significa Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y lo que esta virgen concibió en el tiempo de Acab no era Dios con nosotros. El cumplimiento iba a ser con María. Dios mismo con nosotros. Y fíjense, aquí habla de esto. No solo de un hombre que iba a traer esperanza. No solo de un hombre que a lo mejor iba a traer felicidad. Sino que la idea aquí es que este niño que iba a nacer era el mismo Dios. Viniendo y morando en medio de su pueblo.
He aquí la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. ¿Quién caminaba por esos atrios en el templo? Dios mismo, en cuerpo. Algo inconcebible para los judíos. Pero Dios lo hizo. Y esto es lo que Él dice. Nacerá y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y para que eso ocurriera, tuvo que nacer de esta virgen, concebido por el Espíritu Santo. Y nacer como un bebé, pequeño e indefenso, en un pesebre, en un establo, rodeado de probablemente animales, envuelto con telas, y en donde fue reconocido por estos pastores. Este es el misterio. Inescrutable, dice, es algo que no tiene, algo que usted no puede eludir, es una realidad. Dios con nosotros, asumiendo cuerpo humano. Eso es lo que Él hizo. Y fíjense, nunca reconocieron al Emmanuel. Por eso lo crucificaron. Nunca lo vieron como eso. ¿Quién eres tú que eres hombre, te haces igual a Dios? ¿Se acuerdan? Y por eso lo crucificaron. Dios nació en ese pesebre, Dios a través de Cristo Jesús mostró humildad, fue pobre, fue tentado, fue probado, se cansó, lloró. Ese es lo que uno ve en los evangelios. Vea lo que dice C.S. Lewis. Hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre había algo más grande que el mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Era algo impensado. ¿Para qué más se manifestó? No solamente para manifestar la naturaleza, su divinidad y al Padre, sino que también para manifestar su reino. Cuando uno estudia las Escrituras, y no lo vamos a ver hoy, pero encontramos que el reino es un reino espiritual. El reino es un reino que es eterno. El reino es un reino que está presente. Un reino que está habitado. Pero también es un reino que viene. Pero a la vez también es un reino que es. ¿Se acuerdan cuando estaban esta gente ahí con Jesús y Jesús les dice esto a ellos? El reino de los cielos está entre ustedes. ¿Cómo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, el Señor les va a responder a ellos esta pregunta. Preguntando, dice los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! Yo creo que quedaron así como, ¿what? ¿Viene o no va a venir y está. Estoy aquí. Y todos los que creen en Cristo Jesús, en ese que nació en ese pesebre y que murió en la cruz, son parte de este reino. El reino está cerca de vosotros. Mateo 4:16. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino está en vosotros, el reino está cerca de vosotros, pero el reino también viene, escatológicamente hablando. Ahora, Jesús vino a manifestar un reino. ¿Por qué razón tenía que manifestar un reino? Porque había otro reino que estaba siendo manifestado. El reino de las tinieblas, el reino de este mundo, de Satanás. Y están en lucha. Y esto no tiene que ver nada con el yin y el yang, ni el blanco y negro, sino que esta es la realidad que desde Génesis usted puede ver. Desde que Satanás se halló en ti maldad, dijo, fuiste arrojado por tierra, desde ese día comenzó esa lucha.
Y cada uno de nosotros en esta Navidad o estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas. No estoy casi en el reino de Dios y casi en el reino de las tinieblas. El que es conmigo, si no está conmigo, es contra mí. Es lo que dice el Señor. Entonces, estamos aquí en este conflicto. ¿Y qué produce el reino de este mundo? Y esto es lo que Jesús vino a mostrar. El reino de este mundo te produce un yugo que es tan pesado que estás viviendo a un ritmo en el cual no tienes tiempo para Dios. Ese es el reino de este mundo. Porque al reino de este mundo no le interesa que tú tengas tiempo para Dios. Y por eso te pone su yugo. ¿Por qué Jesús tuvo que decir, hey, mi yugo es ligero? Es porque ustedes están llevando el yugo del mundo. Fíjense en Mateo capítulo 11, versículo 27. Vea lo que el Señor dice aquí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y esto es una verdad increíble. Vea lo que el Señor va a decir. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hoy día Dios está revelándose a tu vida. Esto no es un asunto de ser elegido o no ser elegido, es un asunto de que si quieres escuchar la revelación y ver la revelación, y la revelación es Cristo Jesús. Y ahí está. Por eso el Señor hace esta invitación. Venid a mí todos. ¿Quiénes son todos? La palabra todos para usted, ¿qué significa? Todos estamos aquí. ¿Cuáles son todos? Todos ustedes. Todos estamos en este salón. Todos. Entonces la invitación que el Señor hace es para todos. Porque todos están trabajados y cargados. Porque si hubiera alguien que no estuviera trabajado y cargado, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué? Porque eso significaría que la gente podía lograr vivir una vida para Dios, descansada y no cargada. Por eso el Señor hace esta invitación. Por eso tuvo que venir Él. Y el Señor, fíjese, dice, mi yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ustedes saben lo que es el yugo, ¿verdad? Lo que se le pone ahí a los animales estos, a los bueyes, para que caminen. Hay algunos que dicen que eran de esos yugos para portar agua. Pero el punto es que el Señor dice, ¿sabes qué? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde. Y no solo eso, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí está la clave, la lucha entre el reino del mundo, entre el yugo del mundo y el yugo de nuestro Señor. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo creo que una primera reflexión en estas fechas es cómo está siendo llevada mi vida. ¿Estoy cargado? ¿Se está haciendo esto ya así cada vez que me está saliendo joroba porque ya no aguanto ya? Entonces la pregunta es, ¿qué yugo estás llevando? Porque el yugo del Señor es fácil. La carga del Señor es ligera. Hoy día, ¿cómo nos han asustado con este asunto del virus y que mutó y que la nueva mutación y que las vacunas, si se la ponen, tenga paz? Porque a veces no medimos esta realidad, que el día que me toque morir, me va a tocar morir. Punto. Con virus o sin virus. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo que la cantidad de personas contaminadas o de muertos en San Francisco en la última semana, había sido de 100 y algo. ¿Y sabes qué? Murieron casi 500 por sobredosis en San Francisco. Entonces, a veces nosotros estamos llevando un yugo que es el yugo de este mundo. Y le creemos a este mundo. Le creemos a CNN, CBS, Repretel, Teletica, Canal C. Ni los fútbol dan ahora, ni fútbol, o sea, ya no hay nada que ver. Canal abierto.
Pero el Señor dice, yo vine a que ustedes puedan vivir una vida no sin problema, pero entendiendo que yo estoy con ustedes para ayudarles a llevar eso. No afanados, sino descansados. ¿Para qué más vino el Señor y se manifestó? Para manifestar su mensaje. No solo su reino, no solo su naturaleza, sino también su mensaje. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, vea lo que dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, fíjense, para salvar, ¿a quiénes? A los que tienen bajo autoestima, a aquellos que a lo mejor no han encontrado la felicidad, o a aquellos que a lo mejor están luchando con su yo interior. No, dice a los pecadores. Y es una palabra que hoy día para muchos se ofenden. Pero vea lo que dice Pablo. En lo que sigue, de los cuales yo soy el primero. La venida del Señor Jesucristo en Navidad es para traer esto. Salvación a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el jefe. Eso es lo que dice. O sea, él la tenía clarita. Él no se creía más que los demás. Él sabía quién era, pero también sabía quién era Cristo. Y ese Cristo que él conocía le salvó de todos sus pecados. Entonces el Señor vino a manifestar su mensaje. Y su mensaje tiene que ver que cuidado con tener esa ilusión, esa idea de que yo me puedo salvar a mí mismo. O que yo me puedo perdonar, que tengo que perdonarme primero para que Dios me perdone. No. Eso no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico. Psicológico, todo lo que quiera, pero eso no te salva. Te salva lo que hizo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice que todos nosotros somos pecadores. Marcos capítulo 2, verso 17, el Señor dice que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y esto es lo que el Señor vino a hacer en este tiempo. ¿Sabes cuál es el primer requisito para ser un hijo de Dios? Ser pecador. Si no eres pecador, entonces no puedes ser hijo de Dios. No vas a reconocer que necesitas a Dios. No vas a reconocer a Cristo Jesús. Por eso cuando la gente dice, feliz Navidad, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que realmente están diciendo? No tiene ningún sentido para alguien que no reconoce su condición. Entonces, los pecadores no son descalificados para venir a Cristo o a Dios. Más bien Cristo vino para salvarlos a ellos, o sea, a nosotros. Espero que aquí no haya ningún fariseo. Gracias, Señor, porque yo no soy como este. Que salvada, que soy mejor que ellos. Tengo una familia mejor, gracias. No, Jesús vino a salvarnos aquí. Por eso lo peligroso de hoy día es eliminar el término pecado o pecador de nuestro vocabulario como cristianos. Hay muchas iglesias, lamentablemente, predicadores hoy día que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque no quieren ofender a la gente desde el púlpito. Pero entonces, si Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿no deberíamos identificar quiénes son esos pecadores primero? ¿De dónde va a venir la salvación? ¿A quién va a venir la salvación? Aunque son pecadores. Y hoy día a veces se habla mucho del discurso de odio. Y la iglesia, aunque ustedes no lo crean, en Occidente está siendo perseguida por eso.
hoy. Por decir que ciertas prácticas son pecaminosas. Por mencionar o leer ciertos pasajes. El solo hecho de leer Romanos 1 multa a un pastor en Alemania 8.500 euros. Le fue quitado de la iglesia. Eso está pasando ahorita. Pero el Señor dice que es así, somos pecadores. Y que la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa parte yo la entiendo y puedo decir feliz Navidad para mí, porque he recibido la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, no solamente Él fue manifestado en carne, también nos dice aquí que fue justificado en el Espíritu. Él nació con este cuerpo, un cuerpo humano, obviamente sin pecado. Se identificó con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Hagamos esto para que cumplamos con toda la ley. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Identificándose con la gente. La referencia aquí a que fue justificado se refiere a que fue exhibido como el ejemplo y fue hallado justo. No es que está demostrando ser justo en todo, no es que en algunas cosas, no, en todo. Declara y anuncia la justicia. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfectos, ¿se acuerdan? Y dice que Él vino en Juan capítulo 16, que una de las cosas que Él iba a hacer, ¿ya? Que el Espíritu Santo iba a traer era a mostrar no solamente su condición de pecado, ¿ya? Pero también de justicia. Y lo que el Espíritu Santo nos hace a nosotros ver es que si queremos ser o queremos entrar al cielo, necesitamos ser justos como Cristo Jesús. Y como eso es imposible, por eso Él vino a mostrar lo que es la justicia y a darnos su justicia. O sea, somos justificados completamente ante el Padre por medio de lo que Cristo hizo. Y aquí la referencia no es a que Jesús alguna vez tuvo algún pecado y tuvo que ser justificado, no. No, sencillamente lo que Él dice siempre fue justo. Esto es la referencia aquí. Justificación, vindicación también se puede leer. Eso es lo que Él hizo. Superior en todo. ¿Y de qué manera? En Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesús va saliendo de las aguas, dice que el Espíritu Santo bajó. Y se oyó la voz, este es mi Hijo amado. En su resurrección. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mostrando que Él fue justificado, que Él fue vindicado, que Él realmente era lo que dijo ser. En Mateo capítulo 17, la transfiguración. Lo que vieron los discípulos fue en una medida pequeña al Jesús real. Vieron su gloria, dice. Lo que estaba bajo su cuerpo. Es lo que ellos vieron. Fue vindicado aquí. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 54, cuando Jesús estaba ahí ya a punto de morir y todo lo demás, y ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios mostrando la justicia a través de Jesús. Eso es lo que se requería y Él la cumplió por completo. Justificado, reivindicado. Vea lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne,
descendiente de David, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado por medio de la resurrección, mostrando su justicia. Jesús le probó a todos, a toda la creación, a los ángeles, a los demonios, a las huestes, a los principados, quién era Él. Él dijo ser Dios, y cuando Él resucitó es exactamente lo que estaba afirmando. En el capítulo 4, versículo 25 de Romanos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través de la obra de Cristo Jesús, somos declarados justos cuando creemos en Él. Él tomó el lugar que usted y yo debíamos tomar. ¿Quién tenía que morir en esa cruz? La paga del pecado es la muerte. ¿Quién tenía que morir? Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Deberíamos estar ahí colgando en esa cruz. Pero Él lo hizo por nosotros, tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él y para tener vida eterna. Entonces vea, esta justificado en el Espíritu se refiere a esta demostración que Dios hizo de que Jesús, naciendo en el pesebre, siendo crucificado, es el Señor, es el Mesías. Y la evidencia clara de esto es su resurrección. Su resurrección. Entonces, no hay resurrección si no hay pesebre. No hay cruz. Y si no hay cruz, no hay resurrección. No podemos separar los eventos. Es parte de lo que el Señor hizo. Pero también Jesús es justificador de nuestra condenación, de nuestra situación. Por eso es importante que la gente pueda entender lo que significa en este tiempo esta feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. El feliz, el que flota, el optimista. Claro, uno dirá, oye, flotador de Navidad, uno le dice eso a alguien. Pero la palabra en inglés y la palabra, la idea en el español es eso. En Cristo Jesús. Feliz. Porque de eso es la Navidad. Se trata de Cristo. El ungido, el Señor, el Mesías. Y habla de reunión. Y la idea de reunión tiene la idea de una unidad de adoración a Dios. Esa es la idea. Entonces, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede realmente tener el verdadero sentido de esto? Aquellos que conocen al Señor. Vea lo que dice en 2 Corintios, ya voy a terminar. Capítulo 5, versículo 19 al 21. Que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Feliz Navidad para esos. ¿Cómo le deseamos feliz Navidad a alguien que no ha nacido de nuevo? Es como una burla. ¿Sí o no? Feliz Navidad, te vas a ir al infierno. Hablemos de esta verdad. Esto es lo que significa la Navidad. Que hay esperanza. ¿Ya? No la que da Teletica, sino la esperanza que da Cristo. ¿Ya? Para los que han visto la publicidad, que es la única que veo. Esperanza. Bueno, vea lo que dice en Juan, capítulo 3, versículo 15 al 21. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la esencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, otra vez, todo, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió
dice Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? La mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Jesús podía haberla condenado, Jesús podría haberla lapidado, podría haberle tirado piedra, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. No necesita Él apuntarnos con la mano, con el dedo, que somos pecadores. No necesitas, te vas a condenar porque ya estás condenado. Por eso Él vino. Entonces, ¿qué tenemos que entregarles? Este mensaje de verdadera esperanza. Fíjate, dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿De qué manera? El que cree, dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En quién somos salvos? Es en Cristo Jesús, es creer en Él. Eso es lo que Él vino a hacer. ¿Y por qué razón? Fíjate, dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es un asunto moral, más que de tener información, de evidencia. No quieren dejar de vivir de la manera en que están viviendo, en tinieblas. Ahí otra vez el reino. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es la esperanza. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Y Él no podía venir cuando Él quisiera venir. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 4. Versículos 4 y 5. A pesar del fracaso de Israel, a pesar de cómo Israel se volvió en contra de Dios, aún así Dios mantuvo su promesa. Pero su promesa no iba a ser cumplida cuando ellos quisieran o cuando el mundo quisiera. Fíjate, dice aquí, el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no podía ser en otro momento. Tenía que ser en el cumplimiento del tiempo. Dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, judío. ¿A quién vino primero el Señor? A los judíos, a los suyos vino, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿A quién vino primero? A los judíos. Y luego dice que el evangelio es predicado a los judíos primeramente y también a los griegos, a los gentiles, nosotros, para ser adoptados como hijos de Dios. Entonces la idea aquí es, el Señor no podía nacer en otro tiempo. La idea aquí del cumplimiento del tiempo es cuando era el momento adecuado. Cuando Roma tenía el control, cuando existía una sola lengua, por llamarlo así, se podía recorrer, había paz romana, pero había paz. Se había establecido la pena de muerte a través de la crucifixión. 300 años antes o 400 años antes no podía haber sido, porque la crucifixión fue asumida 400 años después que escribió Isaías, 53. 52, 50, lo que hemos estado estudiando. Entonces tenía que ser en este tiempo. Ya estaba llegando a su fin y iba a comenzar a terminar los 483 años de los que habló el profeta Daniel. Daniel en el capítulo 9, versos 24 y 26. Y el Mesías iba a morir. Bueno, cuando Jesús murió, nació 33 años después, se cumplió la muerte del Mesías. Dice, mas no por sí. Ese era el tiempo. Fíjate, el Hijo Eterno de Dios añadió humanidad a su divinidad, viniendo ahí, convirtiéndose en un hombre, nacido de una mujer,
nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para morir en la cruz. Para que podamos ser adoptados. Esa estrecha relación de adopción aquí, que te hace acreedor de todos los privilegios, de todos los privilegios. Y aquí es donde no todos son hijos de Dios. Uno dice, ¿hijos de Dios? Sí y no. Por creación, podríamos decir. Pero ya en el hecho de ser adoptados como hijos de Dios, para tener derecho a todos los privilegios que Dios nos ofrece, necesitamos creer en Cristo Jesús. Por eso en Juan 8:44 el Señor dice, son hijos del diablo. ¿Y a quién se los dice? ¿A los gentiles? No, a los propios judíos. Imagínense ustedes, ¿quién te crees tú? Nosotros somos hijos de Abraham. Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Nosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Es lo que él le dijo. Entonces, el Señor nació en un tiempo para darnos esta adopción a través de la obra que Cristo Jesús hizo. Y por último, dentro de su creación nació. Fíjate, dice que fue manifestado y fue visto por ángeles. Por ángeles. Colosenses 1, 15, 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dijo el Señor a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando la gente veía a Dios, dice, y vieron a Dios, y Josué vio a Dios, y Abraham vio a Dios. ¿Ya? Y Moisés habló con Dios, ¿a quién veían? A la imagen del Dios invisible. ¿Quién es? Cristo. A Cristo Jesús. El primogénito, el primero en prioridad de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles, lo que vemos y lo que no vemos. Y no lo lleves solamente al ámbito espiritual. Él hizo lo que nosotros ni siquiera vemos de nuestros propios cuerpos. Las células, las cosas más pequeñas que pueden haber en nosotros, Él las hizo todas. Así como lo visible. Pero fíjate, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, a los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? O Pedro, el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice que Dios fue visto por los ángeles, por aquellos que Él creó. Quedaron con la boca abierta para, al darse cuenta de que la segunda persona de la Trinidad fue manifestada en carne. ¡Wow! ¿Qué hacían los ángeles? Isaías capítulo 6, estaban ahí, santo, santo, santo. Es increíble. Y Él fue manifestado, fue visto por los ángeles. Desde su nacimiento, ¿qué leímos aquí en Lucas 2? Pero esto era algo increíble. Ellos mirando la obra que Dios estaba haciendo a través de Cristo Jesús. Dice aquí que sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La obra angelical. Y quedaron ellos sorprendidos, boquiabiertos, es la idea. ¡Wow! Pero a nosotros, ¿qué? Cuando leemos esto, ¿cómo nos queda la boca? ¡Ay, Navidad! ¡Feliz Navidad! Ellos quedaron, ¡wow! Se despojó de su gloria, dice Pablo, y se hizo siervo. Eso lo vieron los ángeles. Despojarse y venir y humillarse. Porque no solamente lo vieron, estuvieron cuando Jesús nació, estuvieron cuando Jesús fue tentado, estuvieron cuando Jesús estaba amargamente dolido y sufriendo antes de ir a la cruz. ¿Se acuerdan? En el Getsemaní. Pero también estuvieron en la resurrección.
en la resurrección. Estos ángeles fueron los que, no dice que Él los vio, sino que ellos lo vieron a Él. Y uno lo puede ver aquí. Ellos vieron y se maravillaron. ¿Qué queda para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando recordamos esto, cuando leemos acerca de esto, ¿qué se nos viene? Vea lo que dice Hebreos. Hebreos 10. Este es el mensaje, la Navidad es el mensaje de la encarnación, pero con un propósito. Hebreos 10, versículo 4 y 5. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos. Vea, el escritor de Hebreos dice, los actos religiosos, tus ofrendas, tus obras, todo lo que tú puedas hacer, no puede quitar los pecados. ¡Wow! Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué nos va a poder ayudar? Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo tomó carne, de lo que está diciendo. La Escritura no se contradice. Dice, entrado en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La encarnación. Grande es el misterio. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para vivir 33 años en esta tierra y morir en una cruz por nuestros pecados, y resucitar al tercer día, decir consumado es, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Si Cristo no es Dios, si Cristo no resucitó, entonces vámonos, dejemos de pagar este lugar y vámonos para la casa, porque no hay forma de que podamos ser salvos. Pero como Él cumplió todo desde el principio. Oh Belén Efrata, Miqueas 5:2. Ahí nació, en ese lugar, en ese pesebre. Siempre sabiendo, ¿ya?, cuando fue creciendo, cuál era su propósito. No es que, Jesús nunca supo a qué había venido, Él lo sabía. Él lo sabía. Acuérdense, dice, he venido a salvar lo que se había perdido. Nicodemo, ¿cómo se llama este chiquitito? Zaqueo, bájate de ahí. La salvación ha llegado a tu casa, porque he venido a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, feliz Navidad. Claro, cuando Jesús ha salvado mi vida, aprovechemos la oportunidad de compartir esta verdad con aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, el próximo estudio, el miércoles, vamos a ver las otras 3 o 4 características que nos quedan de este misterio inescrutable, ineludible, que va a transformar la vida de la gente. Esto es teología pura, lo que llamarían. No necesita ir a un instituto. Estudie la Biblia. Algunos tienen doctrinas en su mente, y ya está bien. Ideas, ¿ya? Ideas, opiniones. Pero la doctrina pura viene de la palabra de Dios. De aquí. Es de aquí. Y esto es lo que dice Pablo. Esto es lo que dice Pablo. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y te agradecemos, Señor,
por tu misericordia, por tu bondad. Al conocer, Señor, la obra que tú hiciste, como todo, Señor, fue realizándose desde tu nacimiento hasta tu resurrección, y cómo fuiste glorificado allá en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú viniste, Señor, a salvarnos. Y quiero orar en esta mañana, Señor, si hay alguien que no te conoce, que pueda conocer tu gracia, gracia sobre gracia, con la que todos nosotros nos hemos encontrado en Cristo Jesús, al reconocer que somos pecadores, al buscar tu perdón y encontrar tu perdón, tu justicia, esa limpieza que no puede ser hecha con sangre de machos cabríos ni toros, sino por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz, Señor. Oro, Señor, para que en esta mañana tú puedas tocar a aquellos que todavía están viviendo, Señor, en esa condición de condenación y puedan venir a esa posición de seguridad en Cristo Jesús al recibirle a Él como Señor y Salvador, al reconocer sus pecados. Que esta Navidad, Señor, que esta feliz Navidad, porque siempre debe ser así. No importa lo que pase, porque no depende de lo que pase, sino depende, Señor, de a quién estamos recordando, qué estamos celebrando. Y es a Cristo Jesús, naciendo en ese pesebre, para morir por todos nosotros en una cruz. Te adoramos, Señor, te exaltamos y oramos, Señor, por nuestros hermanos, aquellos que están enfermos. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan trabajo, por Jorge Jiménez, Señor, por la salud de la familia de Marcela Abad. No solo por ella, sino por tantos otros, Señor, que están pasando situaciones difíciles, enfermedades que no tienen nada que ver con el COVID. Falta de atención, Señor, en los hospitales, producto de esto. Para realizar exámenes, hay hermanas, hermanos que necesitan exámenes, Señor, y todavía no se los pueden tomar. Oramos, Señor, para que esto se abra, Señor, y que podamos vivir confiados, Señor, en que tú eres nuestro guardador y no te vas a dormir. Tú siempre nos guardas y nos proteges, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer y descansar en lo que solo tú puedes hacer. Pedimos, Señor, por doña Berta, prepara su corazón, Señor, que su fe en ti, Señor, esté arraigada ahí, en lo profundo de su corazón. Y como dice tu palabra, Señor, pase lo que pase, somos tuyos, Señor. Ella es tuya. La ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tu voluntad siempre es lo mejor. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer que tu voluntad siempre es lo mejor. La ponemos en tus manos, la entregamos, Señor, a ti. Es tuya, Señor. Tú la salvaste, tú moriste en la cruz y tú le vas a dar todo lo que tú prometiste. Danos paz. Gracias, Señor, porque tenemos esa seguridad, esa certeza de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te aman, y que tú guardas en perfecta paz a aquellos que en ti confían, Señor. Y que donde tú estás, nosotros vamos a estar, Señor.
Te adoramos en esta mañana, Señor, y te exaltamos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.